quiero seguir con la palabra que el Señor nos habló del allí de Dios. Algunos no estaban, no sé si la habéis oído en YouTube o donde sea que se sube. Pero yo creo firmemente que si nosotros somos hijos de un Dios sobrenatural, nosotros debemos de vivir de manera sobrenatural. Pero no lo podemos solamente decir, lo tenemos que vivir. De nada sirve que nosotros lo digamos si nosotros no lo creemos. Amén. Nosotros debemos de creer que en este tiempo el Señor se está revelando de una manera tan impresionante que nos está haciendo vivir de manera impresionante, de manera sobrenatural. Me encanta esa imagen, viviendo en lo sobrenatural. Di conmigo, viviendo en lo sobrenatural. Amén. Lo que yo anhelo de verdad con esta prédica es despertar en vosotros un anhelo ferviente, que te queme por dentro, de vivir todos los días de tu vida de una manera sobrenatural, que todos los días veas los milagros de Dios. Es lo que anhelo, meter dentro de ti la palabra de Dios, que nos habla desde principio a fin de un Dios sobrenatural y que nosotros necesitamos vivir en la sobrenaturalidad de Dios. ¿Quién me lo cree? Tenemos que aprender, di conmigo, tengo que aprender a vivir en el allí de Dios, debajo de la perfecta y la soberana. Perfecta y soberana. Él es soberano y lo que Él dice es sí y es amén, y a Dios no se le discute. Amén. En la perfecta y soberana voluntad de Dios. ¿Cuánto quieren vivir así? Hablamos de que hay principios para vivir una vida sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Hay principios, hay unos principios que la palabra nos marca, nos enseña para vivir una vida sobrenatural, y si nosotros seguimos esos principios, nosotros vamos a vivir una vida sobrenatural, la vamos a ver, la vamos a vivir, la vamos a disfrutar. ¿Cuántos quieren, verdad? Y vimos que hay dos principios. Voy a pasar rápidamente por lo que prediqué el otro día para que hagamos memoria. ¿A quién le parece bien, verdad? Dijimos que, o vimos que hay dos principios, que nosotros vimos dos principios. Hay más, hay muchos más de los que yo voy a dar hoy, pero bueno, ahí vamos, de camino, ¿verdad? De camino, escalón, escalón, subiendo, ¿verdad? Vamos como dice Dori Machín, ¿verdad? Vamos como... Vamos escalando perdaños, vamos mirando la cruz, andemos el camino angosto, ¿no? Algo así, ¿no? Pues Cristo es mucho mejor. Qué bonita esa canción, ¿verdad? Compensa. Qué bonita es esa canción, ¿verdad? Luego la vamos a poner. Charito, ve buscándola, por fin. Doris Machín, ya viene la recompensa. Tú pon eso, a ver si te sale. Que yo, además ellos están bien adiestrados a que yo les diga una palabra y ellos me lo buscan. Porque si vierais vosotros nuestros ensayos, las que les hago pasar a las criaturas, pero ahí están, son geniales. Entonces vimos que hay dos principios. Uno es, ¿cuál era? Que nos quedamos bien, el allí de Dios, donde Dios nos sustenta, ¿verdad? Donde Dios nos protege, nos dirige, y también encontramos la obediencia. Recordamos que Elías obedeció a Dios, a donde Dios le dijo que fuera, Elías fue. Luego que el Señor le dijo, ahí debes de estar, ¿verdad? Allí yo te sustentaré, allí yo te voy a dar pan y te voy a dar carne, allí los cuervos te van a dar carne y te van a dar pan, y allí tú vas a tener agua, aunque hay hambruna y hay sequía en la tierra, yo te voy a sustentar. ¿Quién me dice gloria a Dios a eso? Y luego el Señor le dice, ahora es el tiempo que te vayas de allí y te vayas allí. ¿Dónde? Donde está la viuda, donde Él va a hacer un milagro con la viuda, donde no va a escasear la harina.
ni donde va a escasear el aceite, porque él está en el allí de Dios y él obedece y la viuda obedece. Entonces nos encontramos dos principios. Uno es estar en el perfecto allí de Dios, donde Dios te ha mandado, no donde yo quiero ir, sino donde Dios me ha mandado, aunque yo tenga que morir a mis propias, a mi propio pensamiento o a mi propio propósito, a mi propio futuro que yo creí para mí, pero si Dios me dice vete allí, allí es donde yo tengo la mano de Dios encima de mí, ¿verdad? Y dijimos que Dios, eso nos gustó mucho, que Dios paga la cuenta cuando nosotros estamos en el allí de Dios. No tenemos necesidad de buscar la carne, el pan y el agua, sino que Dios mueve lo que tenga que mover para darnos la carne, el pan y el agua, para darnos la torta, y no va a escasear la harina ni va a escasear el aceite. Amén. Gloria al Señor, porque si nosotros seguimos estos principios, nosotros vamos a vivir una vida sobrenatural donde no va a escasear el aceite, donde no va a escasear la harina, donde no va a escasear el pan, donde no va a escasear la carne, donde no va a escasear el agua, donde Dios va a estar pagando nuestra cuenta. Amén. Entonces vemos que tanto Elías como la viuda tienen una fe, una confianza ciega en Dios, porque obedecen ciegamente, ¿verdad? Entonces tienen una confianza plena, una confianza tan grande en Dios que Dios no le va a fallar, que ellos se atreven a obedecer a Dios. ¿Me estás oyendo? Aunque tú digas voy para allá, si Dios te dice ve para allá, ¿dónde tenemos que ir? Para donde Dios nos dice. Para eso necesitamos una confianza plena, una esperanza plena en que Dios me va a sustentar, vaya donde yo vaya. Aunque sea en medio del desierto, Dios a mí me va a sustentar. Él mandará maná, Él me dará una comida poderosa que me ayudará a caminar el desierto. ¿Quién me dice amén? ¿Quién lo ha vivido? Todos lo hemos vivido, ¿verdad? Vámonos a Primera de Reyes 18:1. Me encanta esto que voy a predicar en la Biblia de las Américas, si es posible. Dice, después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole, ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Amén. Bueno, ahí pone sobre la faz de la tierra porque esa no es la versión, pero a ver si podemos buscarla, porfi. Vemos que ya han pasado 3 años de sequía. O bueno, dice, sucedió después de muchos días. Dice, vino Elías, ¿en dónde? Tercer año de sequías. Tendría que ser fuerte, ¿verdad? Esos 3 años de sequía. Tremendo 3 años de sequía, donde se acaba el agua, donde se acaban los alimentos, donde se acaba todo, donde todo es una ruina. Más o menos como lo que estamos viviendo hoy en día, aunque no hay sequía, pero hay una ruina, ¿verdad? Hay sequía espiritual en el mundo. Y por eso hay tanta ruina en el mundo. Pero llega el momento donde después de 3 años, ahora Dios le dice a Elías, es el tiempo que vayas a mostrarte a Acab. Y Elías va al encuentro de Abdías, que era el criado del rey Acab, y le dice, dile a Acab que yo me encontraré con él. Amén. Vamos al versículo 16. Por favor, 18, 16. Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Acab le dijo, ¿eres tú? Esto me encanta. ¿Podemos seguir, por favor? 16, he dicho 16 solamente, era el 18. Yaguete, tú tienes ahí mis notas, adelántate, ¿vale? Por fin. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo a Elías, escúchame, ¿eres tú el perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Yo veo aquí que Elías no se conforma al legislador, no se conforma a lo que está diciendo el rey,
El rey está diciendo, por tu causa, Elías, ha venido la sequía. Pero Elías dice, no, no ha sido por mi causa. Ha sido porque vosotros os habéis apartado de Dios y vosotros habéis adorado a los Baales. Elías le declara, quédate con esto, Elías le declara la verdad al rey. Y Elías no se conforma, le habla la verdad de lo que realmente está pasando. En la sociedad hoy hay leyes y algunos legisladores, o la mayoría de legisladores, nos quieren hacer creer que esas leyes que ellos han dicho son la verdad. Pero que ellos hayan dicho que son leyes no significa que sean la verdad, porque la verdad la tiene Dios. El que habla la verdad es Dios. O sea, cuando a ti te digan que el legislador ha dicho una ley, si va contra la voluntad de Dios, tú no tienes que seguir esa ley. Pastora, sí, Señor, porque hay una ley que está por encima de las leyes naturales y es la ley de Dios. Amén. Y hoy hay una iglesia conformista y una sociedad conformista. Una iglesia que aunque no está de acuerdo con las cosas que están pasando, se queda quieta. Una sociedad que aunque mucha parte de la sociedad no están de acuerdo con lo que está pasando, se queda quieta. Solamente vemos que se alborotan, ¿quién? Los alborotadores. No voy a entrar en la prédica del domingo pasado porque fue muy fuerte. Pero todo el mundo se queja en las redes sociales. ¿Es sí o no es sí? Es sí, todo el mundo se queja, pero ¿quién hace algo? Pero llega el momento donde el Señor habla, yo te he escogido a ti, mi iglesia, mi cuerpo, para que tú hagas algo. Vamos a seguir avanzando. Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, renovad vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1. Sabemos que el Señor habla esto, no nos conformemos a este siglo. Otra versión dice, cambiad vuestra forma de pensar para que así cambie vuestra forma de vivir. Yo he entendido que yo tenía que cambiar mi forma de vivir aún en la forma de vivir cristiana que yo tenía. He entendido que tengo que vivir no como vivía, donde veía lo sobrenatural de vez en cuando, sino que yo tengo que cambiar mi manera de pensar porque yo quiero vivir lo sobrenatural, los milagros de Dios todos los días de mi vida. Gloria al Señor. Vámonos al versículo 19. Ahora pues, vamos a estar en todo el pasaje ¿vale? Vamos a estar en el 18 y vamos a tocar después dos versículos más o menos del 17. Así que vamos ahí. Ahora pues, envía a reunir, yo creo que este pasaje a todos nos encanta porque vemos cómo degüellan a todos los sacerdotes de Baal. No es que nosotros queramos ver que a la gente le cortan el cuello, pero vemos cómo Dios sale glorificado, tan tremendo es. Dice, ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Aquí hay toda una prédica tremenda, impresionante, pero no la voy a predicar ahora. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Qué valentía tenía Elías. Qué seguro estaba Elías de que él estaba en el allí de Dios y que Dios lo iba a sustentar en ese momento. Él sabía que estaba en el momento, en la hora oportuna donde Dios quería mostrar su poderío, por decirlo así. Amén. Dice, y esto claro, es lo que yo hablaba antes, pero el pueblo no le responde ni palabra. El pueblo está ahí como atontado. La verdad es que a mí me impresiona, porque Elías está confrontando a un pueblo que sabe quién es Dios, pero que se ha ido detrás de los Baales. Yo esto a veces lo veo en la iglesia. Por eso Dios paró todo, porque la iglesia se fue detrás de otro pensamiento. Decía aquí, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones?
¿Y cuántas veces he compartido yo y he predicado que nos hemos ido detrás de ideales, de pensamientos, de prédicas de hombre? Y hemos dejado a Dios y nos hemos ido detrás de lo que el hombre hablaba, en ocasiones acertado y en ocasiones equivocado. Íbamos detrás de Baales, porque donde tú pones tu corazón, donde tú pones tu pensamiento, eso es lo que adoras, eso es lo que tú sigues. Pero el Señor aquí nos está diciendo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, verdad? Le doy gracias al Señor porque el Señor nos está ayudando a pensar de otra manera. Amén. Y que el Señor nos siga ayudando. Esto no es mérito nuestro, es mérito de Dios. Amén. Entonces dice que el pueblo se queda callado y no le responde ni una palabra. Yo creo que esto confrontó a Dios, volvió a confrontar a Dios. No se nos olvide que si había hambruna, ¿por qué era? Porque el pueblo había ofendido a Dios yendo detrás de Baales y aquí el pueblo sigue todavía en su mismo pensamiento. Amén. Entonces vamos a ver el objetivo de este pasaje. Acab y Jezabel llevaron al pueblo del Señor a adorar a los profetas de Baal y de Asera, y el pueblo de Israel se va detrás y comienzan a adorar. Y como te he dicho, Dios se enoja, pero mucho. Porque para que Dios haga que haya una sequía sobre la tierra y le diga a Elías, que hable, que no llueva más y se para la lluvia, Dios está muy enojado, porque Dios ama al pueblo de Israel, pero Dios está bien enojado, y este es el principio, el origen de todo el problema, ¿no? ¿Quién tenía, como le está diciendo acá a Elías, qué le está diciendo? Tú has provocado esto, y Elías le dice, un momento, que podríamos decirle a los políticos, un momento, esto lo habéis provocado vosotros, porque os habéis alejado de los mandamientos de Dios y habéis adorado a otros dioses, incluso habéis negado de que yo soy Dios, ¿verdad? Pero quiero decirte desde ya que hay una solución. Amén. Entonces el Señor envía esa gran sequía, pero después de 3 años el Señor dice de nuevo, haré llover sobre la tierra. Ahora ve y muéstrate al rey, y le dice, trae a todo Israel. Aquí hay un propósito divino y hay un propósito humano, porque Dios ¿a quién está usando? Dios está usando a un hombre, está usando a Elías, porque ¿qué pasa? Que el corazón, como he dicho, se había ido tras los Baales, se desviaron. Entonces la meta, el propósito de Elías, escúchame bien, es regresar el corazón del pueblo a Dios. Regresar el corazón del pueblo a Dios. ¿No crees tú y no creo yo que si Dios mandó todo lo que ha mandado en este tiempo a la tierra es porque Dios quiere que el pueblo regrese, el corazón del pueblo regrese otra vez a Dios? Y no a entretenernos en los cultos, sino a volver a esos rudimentos, sino a volver a ser la iglesia como la iglesia primitiva, volver a ser la iglesia poderosa, triunfante, que un día fue la iglesia y que hoy en día no vive en lo sobrenatural o vive poquito en lo sobrenatural. El Señor quiere volver el corazón de su pueblo a Él. Y ese es el propósito de Elías, y ese debe de ser nuestro propósito y debe de ser nuestra meta, hermano, debe de ser nuestra meta en nuestra familia, aún en la nación. Lo que debemos desear es que el pueblo clamar al Señor, buscar al Señor, hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer, ponernos en el allí de Dios, obedecer a Dios para nosotros hacer lo que el Señor nos diga que tenemos que hacer para que el pueblo vuelva su corazón otra vez a Dios, para que la nación vuelva el corazón a Dios. Hoy tenemos un presidente que niega a Dios. No es que no crea, es que lo niega. Dice que él no cree en Dios. Pero quien tiene el poder sobrenatural y quien tiene el poder delegado por Dios no es el presidente del gobierno, es Dios. Y se lo ha dado a la iglesia para que nosotros ejecutemos lo que Él ya ha hablado. Nos apropiemos de lo que Él ya ha hablado, de lo que Él nos ha dicho. Esto estaba haciendo Elías.
Elías estaba delante de toda una nación, estaba delante de todo Israel. Y Elías no estaba amedrentado, y Elías no estaba arrugado. Elías estaba empoderado porque Elías sabía en quién le había enviado. Elías había oído lo que Dios le había dicho. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos desear y de anhelar. Oro al Señor que Él ponga ese deseo de verdad de que nosotros alcancemos a los perdidos. Porque verdaderamente no tenemos pasión por las almas. Y eso nosotros tenemos que hacernos un examen de conciencia, un examen de lo que de verdad es lo que a nosotros, lo que late dentro de nosotros. Y yo por eso antes estaba ministrando, Señor, llénanos de tu aceite fresco, Señor, para que ese aceite nos haga que nosotros seamos luz, para que brillemos, Señor, en medio de la oscuridad de la tierra, Señor, y nosotros salgamos de las cuatro paredes del templo, Señor, y no me gusta decir el templo, ya lo sabéis, las cuatro paredes de este lugar donde nos congregamos, y nosotros ese aceite, muchas veces oramos, Señor, lléname de tu aceite fresco, pero ¿para qué? ¿Para mí mismo? No, para yo llevar al mundo la luz, para que el Espíritu Santo me llene y ponga sus palabras en mi boca, para que yo sea un agente de cambio. Es el tiempo donde es hora de dar a luz, de declarar la grandeza de Dios, pero no dentro de estas cuatro paredes. Vivir lo sobrenatural para hablárselo a los demás y que los demás vean que tenemos un Dios todopoderoso, que nosotros seguimos a un Dios todopoderoso, que igual que me sustenta a mí cuando estoy en el allí de Dios, va a sustentar a cualquiera que se ponga bajo su mano. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Igual que hizo Elías, el propósito de Elías, la meta de Elías era que el corazón del pueblo se volviera a Dios. Y anda que no lo consiguió. Estamos viviendo en un tiempo muy complicado y hay los que hablan porque quieren casarse con el mismo sexo, sabemos, ¿no? El socialismo habla, el feminismo habla, ya sabemos la estupidez del feminismo en estos días, o de las que se dicen feministas, que yo no creo que sean feministas, yo creo que son mujeres que van en contra de los hombres, no sé cómo se llama eso, sé que tiene un nombre pero no me acuerdo ahora. O sea, un feminismo que no está basado en defender a la mujer, sino que está basado en ir contra lo que el hombre supone, lo que el hombre es, la figura del hombre, y los hombres lo sufren mucho también, ese ir en contra de los hombres. Nosotros tenemos que saber que el hombre está en su justo lugar y la mujer está en su justo lugar. ¿En qué lugar? En donde Dios nos puso, al hombre y a la mujer, y no hay discusión ninguna, pero hoy se levantan cuatro locas para en medio de una pandemia querer otra vez hacer una manifestación. Esto es locura. Y todos hablan, Los que quieren instruir a nuestros niños en las escuelas de una manera obscena, porque quieren hablarle a niños que no tienen por qué estar oyendo eso, ¿verdad? De una sexualidad, sea LGTBI o no. Pero ¿qué tienen los niños que saber de sexualidad con 6 años? Esos niños, de verdad, se le pervierte su inocencia. Y todo el mundo habla, todos hablan. El único que no puede hablar, ¿quién es? El cristiano. Todos pueden alzar su voz en la sociedad, pero el único que no puede alzar su voz es el cristiano, porque vienen contra nosotros como van los de ahora de Barcelona contra la policía, a pedradas contra nosotros. Todos hablan y nosotros, todo lo que huela a Jesucristo, todo lo que huela a Dios, todo lo que huela a santidad, todo lo que huela a iglesia, nadie quiere oírlo. Y todo el mundo puede decir sus opiniones y los cristianos nos tenemos que callar. Qué triste es, ¿verdad? Europa a sí mismo se ha denominado post-cristiana, después de la era cristiana. Ya nosotros no queremos ser cristianos en Europa. La gente ya no quiere ser cristiana en Europa. Ponía yo aquí que hasta Islandia se declaró atea. Estados Unidos cada vez está más lejos de Dios, ¿verdad?
Tenemos que ver lo que le pasó a alguien como Trump, que hablaba de Dios y pum, pum, lo quitaron de en medio, ¿verdad? ¿Mm? Los corazones, el pueblo, ha abandonado a Dios, ha abandonado al Señor. Aún los países que fueron muy tocados por el Evangelio están diciendo: nosotros somos demasiado modernos para ser cristianos. ¿Quién cree que lo que estoy hablando es verdad? ¿Verdad? Entonces, toda esta modernidad que hay, ¿cuánta modernidad, verdad? Abraza todo, todos los pensamientos, todo lo que todo el mundo quiera hablar, menos al cristiano, menos al que quiera hablar de Jesús. Todo vale, menos el que quiera hablar de Jesús. Pero yo te digo en esta hora que el nombre del Señor va a ser levantado en todo el mundo. Yo te digo en esta hora que aunque parezca que ahora hay oscuridad y tinieblas sobre las naciones, la luz del Señor resplandecerá. Y el nombre del Señor va a ser levantado en alto. Y toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Porque nosotros declaramos ahora lo que no es como si fuera. Porque el Señor mismo, de lo que no era, Él hizo que fuese. Amén. De lo que no existía, por su palabra existió. Voy a seguir porque me adelanto y no quiero. Entonces, ¿cuál es la meta que tenemos? La misma que tenía Elías: regresar el corazón del hombre al Señor, al verdadero Dios. Amén. Entonces, aquí hay un principio de vida sobrenatural extraordinario. Ahora os lo digo. ¿Cómo lo va a hacer Elías? Vamos a ver. Elías convoca a todo el pueblo de Israel al Monte Carmelo, donde se podía oír y ver muy bien lo que iba a pasar. O sea, Elías no los manda a cualquier sitio, los manda a un lugar donde Elías sabe que le van a oír y que van a ver lo que va a pasar. Porque el Monte Carmelo ni era tan alto ni era tan bajo, era un lugar perfecto para hacer lo que él hizo. O sea, él tenía una estrategia. Te aseguro que el Señor está dando sus estrategias a su iglesia. Y yo sé que Dios va a ser glorificado. Y en el nombre de Jesús yo lo declaro. Entonces dice: tráeme aquí a los profetas de Baal y Acera, porque Elías tiene un plan. Ya sabemos lo que pasa. Se levantan dos altares, ¿no? Sabemos la historia. Y Elías le dice: invocad a Acera y a Baal, ¿verdad? Hagan el altar y que les conteste el sacrificio. ¿Y qué ocurre? Que no ocurre nada. Elías dice: el que sea Dios que conteste. Hacen dos altares, ya sabemos, ¿verdad? En un altar están todos los profetas, todos los sacerdotes de Baal, y todos están bailando, todos están gritando, todos están haciéndose incluso sangre. Habla la palabra, y en algunos lugares podemos ver que incluso hacen orgía ahí, ¿no? Hacen unas barbaridades ahí, se ponen a gritar, y Elías se burla. Elías dice: ¿qué pasa? ¿Que no os contesta o qué? ¿Dónde está vuestro Dios? Seguid, ¿no? Que se ha echado a dormir, está descansando. Vuestros dioses, ¿dónde están? No pasa nada. Y sin embargo, Elías, no solamente sabemos la historia, no solamente él dice que restaura el altar y que pone el altar en las condiciones que debe de estar, que es lo que Dios está haciendo con la iglesia. Dice que hace una zanja y que le echa agua, y no poquita agua, sino bastante agua. Y sabemos qué pasa, ¿no? Que Elías le dice: Señor, si tú eres Dios, muéstrate. Amén. Y Dios contesta de inmediato. ¿Y Dios qué hace? Consume el holocausto, consume la leña, consume el agua, consume hasta la tierra, lo consume todo, y se demuestra quién es Dios. Y vemos después algo que es muy impresionante: que degüellan a todos los profetas de Baal, como he dicho antes. Descabezan a aquellos que creían que tenían la autoridad, así como Dios va a descabezar a todos aquellos que niegan el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que le vayan a cortar la cabeza, pero los va a descabezar. Todos me estáis entendiendo, ¿verdad? Y aquí comienza el siguiente principio. En el verso 41, vámonos por favor.
Voy rápido porque quiero llegar al final, pero creo que se está entendiendo, ¿verdad? Y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y estas palabras tienen importancia. Sube, come y bebe. Una lluvia grande se oye. El profeta está oyendo. Digo conmigo, el profeta está oyendo. Está oyendo la palabra del Señor. Está atento a lo que Dios está diciendo. Y Dios le está diciendo a Acab, corre, vete, porque yo estoy oyendo lo que Dios va a hacer. Yo estoy oyendo que viene una lluvia. Confía que viene una lluvia. Y fijaros, hasta el mismo Acab cree en lo que el profeta le está diciendo. Relájate, le está diciendo, porque se oye una lluvia, porque algo viene. Acab, vuelve tu corazón a creer en Dios. Acab, vuélvete otra vez a creer de que Dios está hablando. Vuélvete, Acab. Corre acá porque viene, estoy oyendo que viene una lluvia, porque estoy oyendo que aunque hay sequía, la boca de Dios me ha hablado a mí y estoy oyendo que viene una gran lluvia. Y después de oír, viene el ver. Tercer principio, oye a Dios. Di conmigo, tercer principio. Oigo a Dios, tengo que oír a Dios. ¿Cuántos tienen que oír a Dios? Todos tenemos que oír a Dios. Y el rey subió, comió y bebió. Acá, y no se nos olvide que no había mucha comida, no había mucha bebida, porque había sequía. Pero acá obedeció en este momento lo que le estaba diciendo Elías, ¿verdad? Yo creo que acá sufrió un gran zarandeo. Y el Señor está zarandeando a la iglesia y está diciendo a la iglesia, escucha lo que yo te estoy diciendo. No es lo que tú estás viendo con tus ojos, es lo que ocurre en lo sobrenatural, es lo que ocurre en lo que tú no estás viendo, lo importante, lo que va a venir al mundo. Amén. Y dice, acá subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Hermano, aunque no lo veas de primera, ve de segunda. Aunque no lo veas de segunda, ve de tercera. Aunque no lo veas de tercera, ve de cuarta. Aunque no lo veas de cuarta, ve de quinta. Aunque no lo veas de quinta, ve de sexta. Aunque no lo veas de sexta, ve de séptima. Porque si el Señor lo ha dicho, tú lo has oído, lo vas a ver. Va a ocurrir, hermano. Va a ocurrir. Quiero removerte las entrañas hoy. Quiero remover tu forma de pensar hoy. Y que tú veas que cuando nosotros estamos en el allí de Dios, nosotros podemos oír a Dios y lo que Dios ha dicho va a ocurrir, sí o sí. Aunque no puedas ver, Dios está obrando. El profeta estaba orando. El profeta no se queda sin hacer nada, lo que hablábamos ayer, Yago. Decíamos, sí, yo quiero más de Dios. Si yo quiero más de Dios, yo tendré que entrar por la puerta que Dios me está abriendo. No me voy a quedar esperando que caiga. Aquí, ¿qué hace el profeta? El profeta dice que está orando con su cabeza entre las rodillas. Está pariendo lo que va a suceder. El profeta no está callado, el profeta no está sentado, el profeta no está dormido. El profeta está de rodillas en actitud de parir. En oración mientras su criado está yendo. Mientras el criado está yendo, él no se levanta, él no para. Él dice, no, yo no me conformo, porque Elías era un inconformista. No me conformo. Tú dices que no lo ves, pero Dios me ha dicho que viene. Y si Dios me ha dicho y yo he oído lo que Dios ha dicho, yo lo voy a ver. Y lo manda 7 veces y mientras él está pariendo la profecía, él está pariendo lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros queremos las cosas de Dios, pero no hacemos ni una oración, hermanos? No parimos nuestra bendición.
Estamos esperando que nos caiga del cielo. Y no va a ser así. Hay que parirlo, di conmigo, hay que parirlo. Entonces, primero se oye y después se ve. Di conmigo, primero se oye y después se ve. Primero se oye y después se ve. Amén. Oímos a Dios y luego vemos lo que Dios ha dicho. Porque si Dios lo ha dicho es verdad. No hay nada que pueda cambiar lo que Dios ha dicho. Porque Dios es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Lo que sale de la boca de Dios es verdad. Y nosotros, aunque las circunstancias parezcan contrarias, nosotros tenemos que oír a Dios. El problema de la iglesia es que no oye a Dios. El problema de la iglesia es que no ha aprendido a oír a Dios. Por eso no vemos, hermanos, por eso no vemos lo sobrenatural. Porque no oímos a Dios, estamos prestándole atención a otras voces como hace el mundo. Estamos prestándole atención a lo que están diciendo las noticias. Estamos prestándole atención incluso a lo que nosotros estamos viendo, pero no estamos prestando atención a lo que Dios está diciendo. Y el Señor en su palabra habla de toda situación que podamos estar viviendo. Hermanos, es tremendo. Si nosotros lo entendemos. Nosotros queremos ser colaboradores de Dios. Nosotros queremos hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Nosotros queremos ser como Elías. Y como digo, nos hacemos adictos a la revelación de Dios. Gloria al Señor. Elías tiene esta actitud de oración y da a luz la palabra. Él sabe que no se ve, pero él sabe que él lo oyó. Y si lo oyó, él sabe que va a pasar. Amén. Y sucedió que la séptima vez, versículo 44, él dijo, he aquí, una nube tan pequeña. ¿Cuánto nos gusta este versículo? ¿A quién le gusta? Dice, he aquí, una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. O sea, le está diciendo a Acab, ahora por mi boca va a llover. Ahora es el momento. Yo oí que Dios dijo que iba a llover. Acab, escucha. Lo que no pudieron hacer los Baales, lo hace Dios. Amén. Y dice, y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia, y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Y la mano, fíjate, esto es tan impresionante. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. ¿Tú estás oyendo esto? ¿Tú estás viendo lo sobrenatural? ¿Dónde iba Acab? En su carro, con sus caballos. ¿Y qué dice aquí? Que Acab ciñe sus lomos y corre delante del carro de Acab. Fue más rápido que los caballos, Elías. Esto es sobrenatural. Esto es muy sobrenatural. ¿Qué hombre puede correr más que un caballo? Elías. Hermano, ¿tú crees que Dios no puede hacer contigo esto? Hombre, pastora, yo cómo voy a correr más que un caballo. ¿Y por qué no? Si lo hizo Elías. ¿Lo ves? Pero como son cosas grandes no las creemos. Yo estoy segura que todo, cuando te lo he dicho todos en el momento, hemos dicho en nuestra mente, no hombre. ¿Quién me es sincero y me levanta la mano y me dice? Nada más que Bartolo me ha levantado las manos. Yo te digo, tú puedes hacerlo. Y tú dices, no hombre, voy a hacerlo yo. Ya estamos limitando a Dios. ¿Te das cuenta? El Señor nos tiene que seguir entrenando en creer en lo sobrenatural y no reírme. No reírme en la cara de Dios. Porque si no me estoy riendo en la cara de Dios. Y puede ser que yo ofenda a Dios. ¿Me estás entendiendo? Lo que Dios ya dijo que tú podías hacer, tú lo puedes hacer. Y el Señor dice que Elías corrió
Bueno, a lo mejor a ti el Señor puede hacerte hacer otra cosa, pero el problema que tiene la iglesia es que no lo creemos, hermanos. Tenemos un problema muy grave de falta de fe. Somos la gente de la fe. ¿Sabéis que nos llamaban antes la gente del libro? ¿A cuántos saben? La gente del libro. El pueblo del libro. La gente de la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Cuando yo te digo algo que es muy fuerte, inmediatamente nuestra mente dice, no, yo eso no podría hacerlo. Por eso estamos tan limitados. Y tenemos, como el Señor nos habló el otro día, tenemos que romper barreras. Amén. Tenemos que educarnos, tenemos que, o que Dios nos eduque. Que el Señor dice la palabra, que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, que cambiaremos nuestra manera de vivir. Entonces no habrá nada, no habrá ningún límite para nosotros. ¿Qué fe tenía Elías, hermanos? Para él vivir estas cosas. ¿No? ¿Por qué nosotros no podremos vivirlo? Porque no lo creemos. Elías no cuestionaba a Dios, Elías simplemente lo hacía y ya está. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Entonces voy a seguir. ¿Cuál es el principio aquí? El principio es primero se oye y lo que se oye se va a ver. Este es el tercer principio. Primer principio, estar en el allí de Dios. Segundo principio, obedecer a Dios. Tercer principio, oír a Dios y ver. Amén. Entonces buscamos, bueno, ya lo he dicho. Vendrá una provisión sobrenatural cuando estamos en el ahí de Dios, ¿verdad? Y lo que oímos lo vamos a ver. Y te digo más, si Dios te habló algo, escúchame bien, ¿cuántos tienen una palabra profética de Dios que todavía no se ha cumplido? Si tú no sabes siquiera la palabra profética que Dios te dio, mal andamos, ¿eh? Porque si tenemos una palabra profética de Dios, a alguno se le ha cumplido, y no se te ha cumplido, aunque haya pasado 10, 20 años, tú di esto. No digas, nunca digas no ha pasado. Di, todavía no ha pasado. Eso es lo correcto. Todavía no ha pasado. Aún no ha pasado. No será el tiempo, no será el momento. Dios lo sabe. Todavía no ha pasado, porque si digo no ha pasado, estoy negando. Ahora si digo todavía no ha pasado, ya no estoy negando. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. No importa de qué se trate, no importa las circunstancias, no importa de lo tremendo que Dios te dijo. Mira, yo ponía aquí, y aunque se mire una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, vendrá una lluvia torrencial sobre tu vida y Dios contestará y Dios hablará. Amén. Y el juicio de Dios vendrá. Y lo que Dios ha determinado y Dios te dijo, si venía de Dios, pasará en el nombre de Jesús. Y sobre la tierra vendrá una lluvia torrencial para sanar la tierra, en el nombre de Jesús. Y el juicio de Dios va a terminar sobre la tierra en algún momento. ¿Cuántos quieren que el juicio de Dios termine en algún momento? ¿Verdad? Y Dios logró su propósito y Elías logró su propósito. El corazón del pueblo se volvió a él. Qué hermoso, ¿eh? No es lo que no, y ponía yo aquí, no es esto que estamos viviendo nosotros hoy. Dios paró al hombre. Dios nos paró a todos, hermanos. El corazón de la gente está apartado de Dios. Aún su iglesia se ha apartado del propósito de Dios. Vino este virus, pero Dios no ha terminado. El juicio de Dios sobre la tierra se terminará, como ocurrió en aquel tiempo. ¿Qué había dicho Dios? No lloverá, porque Dios estaba irritado. Dios estaba muy irritado, porque el pueblo se había ido detrás de los Baales. Y Dios dijo, no lloverá, va a haber hambruna, va a haber un virus, va a haber un tiempo difícil. Pero cuando el pueblo vuelva su corazón a mí, se acabó. Volverá a llover.
el juicio de Dios sobre la tierra se acabará. ¿Me estás comprendiendo? ¿Estás entendiendo que yo te estoy hablando proféticamente, que el juicio de Dios se acabará, pero que nosotros tenemos que hacer un trabajo, porque si Elías no hace el trabajo, el juicio de Dios no se termina? Hermano, por favor, mira a alguien y dile, tenemos que trabajar para Dios. Tenemos que ser colaboradores de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo quieren? Amén. Voy a seguir un poco más porque quiero hablarte de algo que es muy fuerte. Solo a 1:45. ¿Cuántos me aguantan un poquito más? ¿Me aguantáis un poco más? ¿Cuánto le está interesando la palabra? Amén. Otro principio para vivir lo sobrenatural, y este me encanta, este me gusta mucho, y voy a pasar por encima solamente, profundizaré en otro momento. Otro principio es entender que hay poder en lo que mis palabras declaran. Aquí yo me digo, Señor, ¿cuánto me gusta declarar la palabra de Dios? ¿Cuánto me gusta declarar las cosas que no son como si fuesen? ¿Cuánto me gusta ver que Dios, de lo que no era, hizo que fuese? Por el poder de su palabra, de la palabra, de la boca de Dios. Tenemos que entender que hay poder en lo que declaramos nosotros y entender, o mejor dicho, voy a decirte la frase que escribí porque me parece que está chula. Es entender que hay poder en lo que mis palabras declaran. Entender que hay poder en lo que mis palabras declaran es entender que tengo que creer que lo que yo declaro va a ocurrir. ¿Estás entendiendo? Siempre y cuando, para los que se están quedando dormidos, siempre y cuando sea en línea y conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Amén. Pero en mi boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Y eso lo dice la palabra y lo vamos a seguir viendo aquí en Elías. Fíjate, qué tremendo es y qué precioso es que este es un método de Dios. ¿Cuántos saben que el método de Dios para crear, cuál es? Usar la palabra. Y que el método de Dios te lo ha dado a ti. Agárralo, es tuyo. Es tuyo. El método de Dios te lo ha dado a ti porque te ha dicho que tú tienes en tu boca poder ¿para qué? Para vida y para muerte, para bendición y para maldición. Lo que tú declares, eso ocurre. Para sembrar y para arrancar, para destruir, ¿verdad? Para derribar, esa es tu palabra, así que verdad, socorro, Entonces, todo lo que ha sido creado fue creado de lo que no se veía y ahora lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo habló. Los árboles, ¿por qué los vemos, hermanos? Escúchame, habla conmigo. ¿Por qué los vemos los árboles? Porque Dios dijo, ¿verdad? Que se hicieran los árboles. ¿Por qué vemos los animales? Porque Dios dijo que se hicieran los animales, que se crearan, ¿verdad? Toda la creación fue hecha y la vemos porque Dios lo dijo. Porque Dios usa ese método y porque Dios sabe que de lo que no es, puede ser y podemos verlo. Él mismo lo hizo y nos lo demuestra. Y no solamente Él lo hizo, sino que Él nos lo da a nosotros. Y Elías lo hace. Elías entiende este principio y con su boca, al oír lo que Dios le habla, ¿qué dice Elías? No hay lluvia. Y no hay lluvia porque Elías lo habla. Porque Elías sabe el método de Dios. Porque Elías sabe los principios de Dios y no ha estudiado en ningún instituto teológico, sino que dentro de Elías hay testimonio de quién es Dios y de que cómo Dios puede hacer las cosas. Y no hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer. Mirad lo que nos dice la palabra sobre esto. Me gusta mucho todo esto. La viuda habló algo sobre su hijo y sobre ella. Primera de Reyes 7:11.
Dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar a prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Pero Elías había oído a Dios y no a la situación que estaba viviendo la viuda. La viuda le está hablando de su situación, ¿es cierto? Pero Elías había oído a Dios. Dios le había dicho, hay una mujer viuda que te va a sustentar. Entonces, Elías había oído y Elías dijo, di conmigo, Elías había oído. Y Elías dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Si Elías no habla esto, la viuda se muere y se muere el niño. Elías habla, Elías declara, Elías profetiza, no lo que sale de él, sino lo que sale de Dios, porque él oye lo que Dios habla y luego él ve lo que Dios ha hablado y él habla lo que Dios habla. Tremendo esto, ¿no? Parece un rompecabezas, pero no lo es. Pero también la palabra de Dios dice esto, escúchame. Escúchame con atención lo que te voy a predicar ahora, lo que te voy a compartir ahora, y ya cuando te lo comparta te vas con esto. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Lo repito, te has enlazado, me he quedado atado con los dichos de mi boca o de tu boca y has quedado preso de los dichos de tu boca. Las palabras que tú hablas, que no son conforme a Dios, sino que son conforme a tus circunstancias, son conforme a tu enfermedad, son conforme a tu economía que está mal, son conforme a lo que estás viviendo, son conforme a lo que el diablo ha dicho, te atan, te enlazan. Las palabras de tu boca te enlazan, te atan, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Y el domingo que viene yo te voy a hablar más extendido de esto, pero no podía dejar de darte esto en este día. Mira qué ocurre tiempo después. El versículo 17. Dice, sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo. Y el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. O sea, al final el niño se muere. Pero Elías sabía qué tenía que hacer y sabía a quién tenía que ir, porque vivía lo sobrenatural todos los días. Versículo 20. Clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Vuelvo a decir, clamó al Señor y dijo, oh Señor mío, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuando oremos al Señor, no oremos el problema, oremos la solución. Amén. Fijaros qué dice aquí. En el 17, y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. ¿No había dicho ella anteriormente? ¿Qué había dicho? Voy a hacer la torta, voy a hablar mis circunstancias. La circunstancia es, no tengo harina, no tengo aceite, voy a hacer la última torta que tengo para que muramos mi hijo y yo. Ella se enlazó por los dichos de su boca y el niño muere. ¿Quién me está entendiendo? ¿Quién lo está pillando? Y luego Elías, que conocía al Dios sobrenatural, diremos que desenlaza al niño. Porque él dice, no, pero yo voy a clamar a Dios y voy a pedirle a Dios que Él oiga lo que, o sea, la clave está en oír y la clave está en hablar.
Que Dios oiga lo que yo le pida y Dios diga lo que yo le estoy pidiendo y yo digo lo que Dios me dice porque lo estoy oyendo. ¿Me explico o lo digo de otra manera? ¿Se entiende? Hermano, ¿qué estoy hablando? Yo no puedo hablar el problema, yo tengo que hablar la solución. Yo sé que muchas veces estamos diciendo, me duele aquí, me duele allí. ¿Es verdad? ¿Te duele? ¿Es verdad? Yo esta mañana, en base a lo que el Señor me estaba hablando, yo dije, Señor, estoy muy cansada, pero en el nombre de Jesús, tú has dicho, Señor, que tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Y yo creo, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra. Oigo, leo lo que tú dices en tu palabra y yo lo declaro con mi boca y lo veré y lo veo y viene a mí y me empodera. Y aunque yo haya dicho que estoy cansada, yo creo que aunque tenga que ir 7 veces a ti, Señor, a la 7ª vez tú me vas a dar las fuerzas. Así tiene que ser, iglesia. No nos podemos enlazar con los dichos de nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que te duele. Pero mira, hay gente, cuando ves a los abuelos, ¿verdad? Algunos abuelos que ya no se pueden reunir en las plazas. Pero cuando se reunían en las plazas y declaramos que volverá a pasar, que nos podremos volver a reunir en las plazas, en los restaurantes y con la familia. Pero mira, cuando se reunían en las plazas, ¿cuál era? A ver cuál tiene más enfermedades. A ver en esa competición de quién tiene la enfermedad más gorda. Y encima le ponen títulos y apellidos. ¿No? Porque yo tengo, ¿qué te digo? Tengo artrosis, pero en el estadio 15. O sea, que yo me voy andando y me deshago. Eso no lo podemos hacer nosotros, hermano. Está bien. Yo en esta mañana digo, Señor, sí, delante de ti te digo, estoy cansada, Señor. Pero tú dices en tu palabra, y los dichos salen por mi boca, y dice, ay, qué tremendo. Dice la palabra de Dios, que no volverá a Dios vacía, sino que hará conforme para lo que fue enviada. Entonces yo lanzo la palabra y trasciende el tiempo y el espacio y trasciende lo natural y va lo sobrenatural y vuelve a mí. Y entonces yo ya no estoy cansada. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, para que cambie nuestra manera de hablar, para vivir lo sobrenatural de Dios. ¿Entendemos, hermano? No estoy diciendo que seas un negacionista. Hoy en día se lleva esto de los negacionistas, ¿verdad? Los que niegan la pandemia. Es verdad que hay pandemia, pero también es verdad que hay mucha mentira en medio de todo esto, ¿verdad? Pero, hermano, yo no puedo, vamos a ver, Ana no puede negar que le duele lo que le duele. Claro, te duele, es verdad, me duele. Pero yo creo en lo sobrenatural de Dios. Y lo digo una vez, y lo digo 2, y lo digo 3, y lo digo 4, y lo digo 5, y lo digo 6, y lo digo 7, y lo digo 8, y lo digo 9, y lo digo 10 hasta que ocurre. Hasta que pasa, y no me paro, y me determino a estar firme. No, Señor, claro que me duele la rodilla. Pues no me va a doler la rodilla. Me duele, Señor, pero tú has dicho, Señor, y hay promesas tuyas, y tú viniste a la tierra, Señor, y te hiciste hombre, Señor, y tú llevaste todas mis enfermedades sobre ti, Señor, y si tú lo has dicho, eso ocurre, porque tú lo has dicho, Señor, y yo no lo veo un día, yo no lo veo 2, y yo no lo veo 3, pero si yo sigo creyendo, veo una pequeña nube a lo lejos, como la palma de la mano de un hombre, y empieza a caer lluvia. Hermano, mi consejo, no te enlaces con los dichos de tu boca. Amén. No te enlaces. Tienes que romper barreras.
Tenemos que romper barreras y tenemos que vivir en lo sobrenatural. Tenemos que creer que Dios es Dios sobrenatural. Tenemos que creer que el Dios que vive dentro de nosotros es un Dios sobrenatural. Y si vive dentro de mí, Él va a hacer lo sobrenatural, pero tenemos que creerlo. Mira, Abraham. ¿Sabes qué significa Abraham? Padre de multitudes. Abraham se llevó 100 años, 99, sin poder tener hijos. Dios le había dado a Abraham una palabra. Abraham había oído esa palabra. Tuvo un que otro desliz, pero se dio cuenta que a Dios nadie lo puede ayudar en ese sentido. ¿Y qué pasa? Dios le dice a Abraham, en un momento dado, ya no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes, padre de muchas gentes. ¿Y qué hace Dios? Lo que no había pasado en 99 años, pasa en un año. Y Abraham es padre de multitudes. Abraham confiesa que él se llama Abraham, que ya no se llama Abraham. Y en un año pasa lo que no había pasado en 99 años. Porque Abraham, dice la palabra, que él, sabemos quién es el padre de la fe, ¿verdad? Y este hombre de fe declara, yo ya no soy Abraham, yo ahora soy Abraham porque Dios me cambió el nombre. Lo importante que son los nombres. Y este Abraham va por todas partes diciendo, yo ya no me llamo Abraham, yo me llamo Abraham. Yo ya no me llamo Abraham, me llamo Abraham porque Dios me cambió el nombre. Y la gente diría, pero este está chalado, si Abraham significa padre de multitudes y no tiene ni un hijo. Pero en un año el hijo nació, el hijo de la promesa. El hijo de lo que él había declarado nació. Hermano, quiero insuflarte, quiero llenarte de esta fe, de esta esperanza, de creer que en estos tiempos el Señor dijo que veríamos cosas que antes no habíamos visto y que nosotros vamos a disfrutar de lo que antes nosotros ni siquiera habíamos pensado, que las cosas de Dios nuevas vienen. ¿No lo dice la palabra? ¿Qué dice? No he dicho yo, ¿verdad?, que viene cosa nueva. ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Viene cosa nueva, hermano. Lo que no hemos vivido lo vamos a vivir. Solamente tenemos que saber estas indicaciones que el Señor nos está dando en este día. Tenemos que estar donde tenemos que estar. Vamos a hacer un repaso rápido y ya os dejo. ¿Quién le bendice esto, verdad? Recopilemos, buscamos el allí de Dios. Obedecemos a Dios. Entonces va a venir la provisión divina. Si el Señor nos dice, muévete, vámonos a donde el Señor nos diga, ¿verdad? Porque Dios es dinámico. Oiremos a Dios y después veremos a Dios obrando a nuestro favor siempre, todos los días, a favor nuestro. Y declararemos, porque hay poder en nuestra boca. Y con estos principios vamos a vivir en lo sobrenatural todos los días. ¿Lo he leído muy rápido? El allí de Dios, donde Dios nos diga. Siendo obedientes a Dios, Dios te dice, vámonos, nos vamos, donde Dios diga, ¿verdad? Luego, nosotros oímos a Dios, hablamos a Dios, declaramos, y vemos. Estos principios, metiendo la oración, como es normal, nos ayudarán a vivir una vida sobrenatural. Yo quiero vivir esa vida sobrenatural, hermano. Yo quiero vivirla. El Señor nos está hablando desde hace unos días, desde hace una semana, de lo invisible, de lo visible, de lo sobrenatural, de cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dios tiene preparado para nosotros, para los que creemos en Él, para los que le tememos, para los que de verdad queremos vivir un evangelio milagroso, tal y como vivían los patriarcas, tal como vivían nuestros hermanos de la iglesia primitiva, Pedro, Pablo, Juan, todos. Que yo vaya andando y mi sombra sane a los enfermos. No para mi gloria, hermanos. No para mi gloria. No para yo ser una superestrella, que es lo que ha pasado.
¿Cuántas veces Dios se ha querido mover, hermanos? Y Dios se ha movido en lo sobrenatural. Y Dios ha traído avivamientos tremendos, donde la gente se levantaban de las sillas de ruedas, donde el Señor hacía cosas impresionantes. Pero se perdió todo eso porque se levantaron los hombres y vivieron ellos la gloria en vez de dársela a Dios. Y fueron sus nombres y se hizo un show en vez de darle la gloria a Dios. En vez de exaltar y glorificar al que verdaderamente es el que lo hace. Porque nosotros no tenemos poder de nada. El poder que tenemos es el poder de Dios dentro de nosotros. El poder de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Cuando nosotros somos colaboradores de Dios, hermanos, tenemos que romper barreras. Y cada vez el Señor nos está llevando a creerlo más y más y más. Socorro tiene un testimonio tremendo. Socorro empezó a declarar que ella no tenía azúcar, ¿verdad, Socorro? Con la diabetes empezó a declarar, empezó a decirlo, empezó a creerlo, empezó a vivirlo. ¿A qué? Tenemos testimonios vivos de que cuando creemos lo sobrenatural y nosotros declaramos no el problema, sino la solución. El problema es, me duele, pero tú has dicho, Señor, que por tus llagas yo fui sanado. Por tus llagas yo fui curado. Y a lo mejor hoy no sucede, mañana tampoco, pero tú sigue. Como hizo Elías, pare tu bendición. Pare tu sanidad. Pare tu economía. Una buena economía. Rompe barreras. Métete más allá de donde nunca te has metido. Atrévete. Dicen por ahí que el que no apuesta, ¿no? ¿Cómo no es? El que no se embarca no se marea. Ese es más de Cadidora. El que no apuesta no gana. Ese es de Cádiz. No te rindas. Hermano, de verdad no te rindas. No, tendemos a rendirnos a la primera. Cuando ves la dificultad ya quieres rendirte, no te rindas, sigue. Pide a Dios que te ayude. Dile a Dios, Padre, yo es que no me entero de nada, pero no te rindas. Sigue adelante y verás los frutos. Sigue adelante, sigue adelante. En tus fuerzas pues no puedes, en tu capacidad pues a lo mejor no la tienes. Pero si quieres ver los frutos, tú tienes que parirlo. ¿Y sabes qué? Las que hemos parido sabemos que parir no se paren, ¡pum! No dice voy a parir, y pare, no. Hay un rompimiento. ¿Cuántos saben que hay un rompimiento cuando pares? Hay varios rompimientos. Se te rompe todo. Ese rompimiento da a luz algo. Año de dar a luz. Año de proclamar tu nombre. Año de ver lo que yo no he visto antes. Pero año también de parir lo que no he parido antes. Y de creer lo que antes no he creído. Llevo siendo cristiano 50 años, pero nunca creí lo que estoy creyendo ahora. ¿Por qué? Porque Dios está en otra temporada, el Señor está en otra era, está en otro tiempo y Dios está trayendo cosas que nos están reventando la cabeza porque la necesitamos, hermanos, porque Dios necesita una iglesia sobrenatural, necesita una iglesia fuerte, necesita una iglesia poderosa y necesita una iglesia que sabe que puede intervenir en las áreas espirituales y puede traer lo que es en lo sobrenatural a lo natural, porque primero es lo sobrenatural y después lo natural, lo que no es, como si fuera, lo tenemos que declarar. Aquí termino. Gloria al Señor por esta palabra. Gloria a Dios porque Él nos está instruyendo. Gloria al Señor porque Él nos está enseñando. Y yo esta palabra no te la digo para animarte. Yo te digo esta palabra porque la creo. Porque creo que nosotros podemos alcanzar mucho más de lo que hemos alcanzado. ¿Cuál es tu problema? ¿Tu hijo? ¿Cuál es tu problema? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu problema? ¿La enfermedad? ¿Cuál es tu problema? ¿No tengo capacidad? No le hables al Señor de tu problema. Solo refiéreselo. Háblale a Dios de la solución. Porque Dios tiene solución para todo.
¿Qué vamos a hacer, iglesia? El Señor está poniendo una patata caliente en nuestra mano. Como dice, de verdad, iglesia, dice la palabra, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si yo te estoy diciendo que tú puedes correr delante de un carro, no le des lugar al otro pensamiento. No puedo, porque tengo limitaciones. Si yo te estoy diciendo que el Señor quiere sanarte, yo me lo creo que Dios me va a sanar, no me pongo en otro pensamiento. Dime, Noé. Pero declarar lo que no es como si fuera. Amén. Y ser luz en medio de ella. Ser luz. No, pero no es una tontería. Además, sabemos que hay enfermedades psicosomáticas también, sabemos que hay un poder en la lengua. Nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Podemos provocarnos enfermedades. Claro. Por eso nosotros, Ana, tenemos que tener siempre, nosotros tenemos costumbre de hablar lo negativo, ¿verdad? Tenemos la costumbre y eso nos pasa a todos. Por ejemplo, ¿no? Dora, ¿cómo está? Fatal. Me duele todo. Ahí andamos, bueno, no. Pero dice la palabra que por nuestra boca nos enlazamos. O sea, hay un poder en nuestra boca. Hermanos, ¿por qué, ahora que estamos aquí en Petit Comité, por qué no cambiar eso? ¿Por qué no cambiar eso? Vamos a cambiarlo. Porque queremos que nos oigan de que nos duele todo. Porque a veces nos hemos metido en la cabeza, ¿cuántas veces hemos dicho, Dora? Es que parece que al decirlo, como que te alivia. Eso es una mentira gordísima. ¿No te alivia? ¿No te alivia? ¿O no? Entonces sigues igual. Ay, mira. Bueno, si nosotros siguiéramos el ejemplo de Jesús, nosotros andaríamos sobre las nubes, pues sobre el agua, ¿verdad? Pero vamos camino. Iglesia, vamos camino, el Señor nos está enseñando. Y en esta mañana nosotros tenemos que hacer ese ejercicio. Señor, ayúdame, Padre, no quiero hablar lo negativo, quiero hablar la solución. Vamos a cambiarlo. Amén. Vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto, hermanos, de verdad. Dora, cuando yo por la mañana vaya y te diga, o a mi marido, como esta mañana digo, cariño, al otro día me duele desde aquí hasta aquí. Cuando te levantas, ay, me duele todo. Vamos a hacer un pacto. ¿Sabes cuál es el pacto? Cuando yo te diga, Dora, me duele todo, tú me digas, Toñi, estás declarando negativo. Declara que no te va a doler nada. Cuando, cariño, yo te diga, cariño, me duele todo, tú me digas que te duele el ojo, te voy a decir, cariño, estás declarando lo negativo. No, porque eso es negativo. No, eso que ha dicho es negativo. Porque ha dicho, no me va a doler más de lo que me duele. Eso es que te duele todo. No, lo que él ha dicho es negativo. O sea, hermano, es un pacto con alguien. Cuando yo venga los domingos y te pregunte, ¿cómo estás? A mí me ha gustado hoy la respuesta de... No es que nosotros estemos negando nuestra realidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros estamos dando la solución con nuestra boca y no nos estamos enlazando con nuestra boca. Oye, probad a Dios. Vamos a probarlo, Señor. Verás cómo te sientes mejor. Hoy a mí me gustaba mucho la respuesta que me dio Jorge, además me reí, él se dio cuenta que me gustó, ¿verdad, Jorge? La respuesta que me dije, que él me dio. Cuando le pregunté, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Bueno, ahí vamos, bien, así, hasta, ¿cómo me dijiste? Hasta con sonrisa, ¿no?
con una sonrisa como positivo, positivo, ¿no? Y me gustó y me reí, me alegro, me reí, me gustó. ¿Por qué? Porque yo ya traía esto que el Señor me había hablado a mí. Pero vamos a hacer un pacto. Mila, un pacto con Mariano. Mila, y cuando yo diga cosas negativas, Mariano, corrígeme. Y al revés, cuando Mariano diga cosas negativas, que te corrija, Mila. Haz un pacto con alguien. O contigo mismo, si no tienes a nadie. O ponte un cartel grande por toda tu casa. No voy a hablar lo negativo. No me voy a enlazar con los dichos de mi boca. ¿No? Pues sí. Apaga el agua. Claro, hermano, vamos a hacerlo. Es que no, yo no te estoy predicando para que no lo hagamos, te estoy predicando para que lo apliquemos a nuestra vida y para que lo apliquemos de verdad y para que nosotros no seamos esa mente positiva, mundana, no. Vamos a declarar lo que la palabra del Señor nos... A mí me da terror este versículo, el que he leído, que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, que de verdad me da terror. Yo digo, Señor, qué fuerte ese versículo. Ayúdame a no caer en esa. Amén. Vamos a ponernos de pie porque no quiero darle más vueltas, porque yo sé que el Señor nos ha hablado a todos en esta mañana y el Señor va a seguir hablándonos. Yo quiero seguir, si el Señor me lo permite, voy a predicar la semana que viene, aunque pensaba decirle que predicara a Dora y si no a la siguiente, pero quiero seguir hablándote de este tema de los dichos de nuestra boca. Amén, porque creo que es importante en este tiempo. Amén. De vivir lo sobrenatural, de vivir lo invisible. Amén. Y que lo invisible tiene más poder y es más real que lo visible.